¿Logras o la proyecto desde acá? Nuevamente, un momento. Ah, perfecto. ¿Qué quieres hacer? Tengo que mandársela por mail. ¿Quieres que la proyecte desde acá? No te escucho. Bien. ¿Perdón? Si no la encuentras, podríamos pasar con el siguiente país, luego regresamos con Argentina. Ahí te la envié. Ah, es una nueva, ok. Entonces pasamos con Argentina. Doctor Tejerín, ¿está listo? Ahí te envié. Sí. Ah. Sí, estoy listo. Bien, entonces escuchamos de Bolivia y después regresamos con Argentina, por ¿Me favor. comparten la pantalla, por favor? ¿Me dan acceso para compartir? Isabel, disculpa, te lo envié nuevamente por mail. La primera. Ya, y acá hablo, ¿no? ¿Correcto? ¿Para hablar aquí? No, para acá. Quiero ver si me micrófono. Aló, ¿me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Se ve mi pantalla compartida, ¿correcto? Sí. Ya. Entonces, empezamos ahora. Me voy a tomar el tiempo para hablar los 8 minutos establecidos. Esperen un rato. Ya. A ver, es el impacto del COVID en el registro civil y las estadísticas vitales en América Latina, especialmente en el registro civil Bolivia. Ahí está. Respondiendo a las preguntas, ¿cuáles son los principales impactos de la pandemia desde el punto de vista del registro? En Bolivia, el principal punto y
El problema fundamental han sido los registros por parte de los oficiales del registro civil que realizan en las categorías de nacimiento, matrimonio, uniones libres y defunciones, así como la entrega de los certificados en las mismas modalidades, debido a que en finales de marzo y todo el mes de abril, por ley en Bolivia se ha establecido una cuarentena total en la cual no se podía salir, causal del COVID. Entonces, en este sentido, es que los registros han paralizado y no se han entregado ni se han entregado tampoco certificados. Tenemos 966 oficiales del registro civil activos a nivel nacional, y con este aspecto es que se ha creado, una vez que hemos salido de abril, unos lineamientos básicos para la atención al público usuario en la etapa post-cuarentena. ¿Cuáles han sido las innovaciones o cambios implementados? Básicamente, se ha hecho los lineamientos básicos con estrategias de desconcentración y distanciamiento entre los usuarios y entre los funcionarios del CERECI, del registro cívico. Se han aperturado call centers y correos electrónicos para absolver todas las consultas de la gente con respecto a los requisitos y lugares habilitados. Se han abierto oficinas desconcentradas en capitales de departamentos y en oficinas regionales. Eso no solamente en una etapa post-cuarentena, sino actualmente también se está con esta política de desconcentrar las oficinas a nivel departamental. Se ha dado un presupuesto adicional para el equipamiento de bioseguridad para personal del registro civil y también para la atención al público con respecto a nuestros usuarios que entraban a oficinas y que podían desinfectarse al entrar. Y por último, una estrategia de comunicación y difusión en lo que es la participación. Siguiente, acá. Uno de los pilares fundamentales ha sido las defunciones, los registros de las defunciones, más aún cuando en Bolivia existe un decreto supremo que es el 24247, que es la reglamentación de la ley del registro civil, que en su artículo 53 establece que el registro de defunciones se practicará en el término máximo de 24 horas de ocurrido o la fecha que se tenga conocimiento de esta defunción. Como les decía, en marzo y en abril, registro civil y oficialías de registro civil han paralizado el servicio, entonces han dejado en una indefensión al ciudadano que no podía realizar en este plazo el registro. Una vez que pasan las 24 horas, ya no se lo puede hacer por la vía administrativa y tiene que irse a la vía judicial para hacer el registro. En ese sentido es que el Tribunal Supremo Electoral ha establecido y ha dado como una amnistía en el cual se ha establecido que los registros se pueden hacer en fechas posteriores y no cumpliendo estas 24 horas. Abajo van a poder ver los últimos 4 años, desde el 2016 al 2020, los registros totales de defunciones, en los cuales son fluctuantes, no varían mucho. Y el 2020 ya tenemos hasta agosto casi igualado al 2016. En el cuadro de lado van a poder ver que efectivamente en el mes de abril los registros han sido casi cero y en algunos el máximo que hemos hecho es en la ciudad de Tarija con 15 registros y de ahí han ido subiendo y se ha ido bajo convenios con otras instituciones tratando de abarcar la mayor cantidad de registros y regularizar esta situación. Acá está la comparación del 2020-2019, en la que se evidencia mucho más esta alza desde abril hasta agosto. En el mes de julio se ha cuadriplicado la diferencia con el 2019. A un lado, este cuadro nos ha pasado el Ministerio de Salud, gracias, que es la mortalidad COVID por departamento y sexo a nivel nacional. Cabe recalcar que el cuadro de la izquierda son la cantidad de fallecidos en todas las áreas, o sea, generales. En el de la
derecha son solamente fallecidos por COVID. Con respecto a los registros de nacimiento y la comparación, este fenómeno en Bolivia se ha visto igual que se ha paralizado en los meses de abril, pero es más fluctuante la diferencia en el cuadro de la derecha, en el cual obviamente en abril llega al piso en cero y va subiendo, pero no es tan escalonado y tan notorio como en las defunciones. Con respecto a los registros de matrimonio, esto realmente ha bajado a cero los meses de abril y mayo con diferencia del 2019 y la fluctuación y la subida ha sido muy poca porque en Bolivia obviamente se acostumbra de que los matrimonios y los registros de matrimonio siempre van acompañados de una fiesta y de una celebración. Entonces, por causales de COVID, esto se ha paralizado y la gente prefiere suspender su matrimonio con la respectiva fiesta. Pasando a lo que es el registro civil y el sistema de estadísticas, pueden generar estadísticas basadas tanto en la fecha de ocurrencia como en la fecha de registro. Nosotros el 2016 se ha programado y se ha implementado un registro civil biométrico en la cual se trabaja en línea. Ya se ha dejado de trabajar de forma desconectada y han desaparecido los libros manuales que usaban los oficiales de registro civil en años pasados. Este sistema ha dado su examen final en los meses de la pandemia, en la cual nos ha dado muy buenos resultados y todas las inscripciones se hacían en línea. En consecuencia, los registros y estadísticas vitales podemos nosotros sacar de cuándo ha sido el hecho y cuándo se lo ha registrado. Específicamente en las defunciones, que muchas defunciones han ocurrido en el mes de julio y recién se están regularizando ahora. Tenemos que aclarar que Bolivia se está actualmente en una etapa de elección, entrando en una etapa de elecciones en la cual el CERECI, el registro civil, se encarga del empadronamiento y del registro de ciudadanos que van a votar. Entonces, se tienen que depurar las listas de fallecidos y para eso se está haciendo varios convenios con el Ministerio de Salud, con cementerios, con la alcaldía, para que nos puedan pasar los datos de fallecidos y así constatar y limpiar nuestro padrón electoral. Y por último, tenemos el registro civil y el sistema de estadísticas vitales. ¿Está digitalizado? Sí. Acá tenemos que, evidentemente, cuando yo entro en el sistema, acá está, cuando entraba por mi nombre, en la casilla, yo busco por mi nombre, tengo todos mis datos en un solo lugar. Acá, como Diego Tejerina, yo tengo mi partida de nacimiento, matrimonio, cuántos matrimonios puedo llegar a tener, mi partida electoral biométrica, mi militancia política y un cruce con el sistema del CEGIP, que es las cédulas de identidad. Asimismo, las partidas todas están digitalizadas. En la última fila van a poder ver que se tiene la imagen escaneada del libro, la constancia y el detalle de la partida en sí. Bueno, dentro del límite establecido, esa es la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Tejerino del Servicio de Registro Cívico de Bolivia. Vamos entonces a intentar de nuevo con Argentina. Voy a proyectar desde acá la presentación, Paula. ¿Estoy con micrófono? No. ¿No lo ve? Ahí está, ¿la ven? Sí, la vemos. Bien, adelante, Paula. Sí, tendríamos que pasar a la segunda porque es el título. Ahí es.
Esa es la misma, esa es la anterior. Ok, entonces Eh, es la única que tengo. Te mandé yo por mail recién una que Acaba de entrar. ahí Entonces, está. vamos Sí. nuevamente a saltarnos con Chile. Este seminario está demasiado, parece una fiesta, disculpen. Chile, ¿están listos? Sí, estamos listos. Podemos hacerlo. Bien. Te paso a ti, Claudia, el rol de presentadora entonces. Ok, va a presentar Elsie Sovino, subdirectora de operaciones. Sí, sí, adelante, señora Sovino, su directora. Para que se me entienda mejor. Ahí está, ya tiene el rol de presentador. Okay. ¿Se ve bien? Sí, Okay. perfecto, adelante, muchas gracias. Bueno, como decía, mi nombre es Elsie Sovino, soy la subdirectora de operaciones de Registro Civil. Entonces, ahora vamos a comenzar nuestra presentación. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, nuestro servicio, ¿cierto? Tenemos un gran despliegue a lo largo de todo el país. Nosotros contamos con más de 475 oficinas físicas, ¿cierto? Además tenemos canales que son virtuales para poder atender, contact center para mantener continuamente, ¿cierto?, conectados con nuestros usuarios y usuarias, y además de las redes sociales. Pero también contamos con estaciones de captura móvil, nuestra lancha Civil Sur. Y entonces, ¿por qué les doy esta introducción para comenzar? Porque lo que quiero informar es que nosotros como servicio durante toda esta pandemia nos hemos mantenido completamente activos. Ya nosotros no hemos tenido ningún periodo en el cual hayamos disminuido, por ejemplo, atención, etcétera. Entonces, durante esta presentación yo les voy a contar un poco cuáles han sido nuestros desafíos y cómo nosotros los hemos enfrentado. Vamos a ver. Ahí está. A lo largo de nuestra historia, ¿cierto? Más de 136 años, nosotros como somos un país que nos pasan algunas cosas como terremotos, inundaciones, catástrofes varias, la verdad es que como servicios públicos estamos bastante, digamos, comillas, malamente acostumbrados a tener que enfrentar catástrofes, por lo tanto no es tan difícil imaginarnos escenarios extremos. Y en ese sentido es que, como ustedes pueden ver ahí en las fotografías que les muestro, nosotros hemos mantenido también nuestra atención en terreno. No se ha disminuido ni la atención presencial ni las atenciones en terreno. Y bueno, y ahí ven a nuestros funcionarios, ¿cierto? Incluso en la nieve, en mitad de la nada, ¿cierto? Atendiendo a personas que lo necesitan. En ese sentido, ¿cierto? Los desafíos que hemos tenido han sido básicamente, uno, la inscripción de defunciones como lo ha tenido todos los países, pero no porque nosotros hemos estado con una disminución de oficinas abiertas, sino que el desafío que teníamos ahí es de la entrega de información desde el registro civil hacia el Ministerio de Salud, ¿cierto? Y obviamente haciendo honra a nuestro convenio tripartito que tenemos para poder tener estadísticas bien actualizadas. En ese sentido, las inscripciones de defunción, nuestro desafío fue, en el fondo, seguir haciéndolas como siempre, pero además entregar información diariamente y con detalle de las causas de muerte para que efectivamente el TEIS pudiera hacer, el Ministerio de Salud pudiera hacer el análisis respectivo y entregar cifras al país, ¿ya? Y en ese sentido nosotros lo que hicimos fue un despliegue también técnico para poder las inscripciones seguir manteniéndolas, pero además ampliar inscripciones durante los fines de semana, y para eso abrimos oficinas los fines de semana con motivo de siempre tener la inscripción al día y no tener un rezago de 2 o 3 días en estas inscripciones de defunción, ¿ya? También otro desafío que tuvimos fue que nosotros, como teníamos que disminuir la cantidad de personas que asistían a nuestra oficina, se sacaron 2 decretos de prórroga de vigencia de cédula. Uno para los chilenos, ¿cierto?, que en el fondo prorroga durante todo este año los vencimientos precisamente de este año hasta el próximo abril,
y por otro lado aquellos extranjeros o extranjeras, ¿cierto?, que tenían vigencia, que su documento hoy día se encuentra no vigente, pero que están haciendo los trámites para regularizar su situación migratoria. Por ejemplo, yo podría haber tenido vencida mi cédula de identidad, sin embargo estoy haciendo los trámites en extranjería para la prórroga de esa visa. Entonces, en esa circunstancia, el decreto funciona y las personas pueden seguir identificándose con este plástico, comillas, que está vencido, ¿ya? Y hacer trámites dentro del territorio nacional. En ese sentido, también otro desafío ha sido el teletrabajo, porque como registro civil, nosotros, o nuestro mayor canal de atención es el presencial. Y nosotros tenemos muchas personas antiguas, por decirlo así, personas adultas mayores, tenemos también bastantes enfermos crónicos dentro de la dotación. Entonces hemos tenido que implementar el teletrabajo muy rápidamente, de un mes para otro, y eso ha sido un tremendo desafío porque hemos tenido que mantener la apertura de oficinas, pero también complementar con el cuidado de nuestros funcionarios y funcionarias a lo largo de todo el país. Como yo les decía, nosotros en términos de atención presencial, durante la pandemia, ahora ya hemos aumentado incluso, tuvimos siempre el 72% de nuestras oficinas abiertas, ¿ya? Y esa apertura, en aquellas oficinas donde había muy poco personal, se priorizan actuaciones. ¿Y qué acciones se priorizaban? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con hechos vitales, que son matrimonio, ¿cierto?, defunción, nacimiento, eso se priorizaba, además de lo que es identificación, cédula de identidad, ¿cierto? Y bueno, algo de pasaporte incluso se ha hecho, también se hizo durante la pandemia. Tenemos también las atenciones en terreno, donde ahí se priorizaron dos grupos, los adultos mayores y las personas con movilidad reducida, donde nosotros asistimos con nuestros equipos móviles a los domicilios de las personas para poder hacer las atenciones. Sobre todo en este periodo fue súper importante porque las personas tenían que acceder a bonos que daba el gobierno. Y para esos bonos las personas necesitaban o la cédula de identidad o necesitaban también otro concepto que nosotros tenemos, que es clave única, para poder acceder a los beneficios del Estado. Y en ese sentido es que era muy importante mantener la atención en domicilio y que esas personas pudieran acceder a nuestros servicios. También reforzamos todo lo que es la atención no presencial, ¿cómo se llama esto? Y en ese sentido también hicimos desarrollos. O sea, además de todos los productos que ya habíamos incorporado dentro de nuestra atención, ya sean certificados y otros, nosotros además agregamos otros productos que antes solo se hacían presenciales, como por ejemplo las posesiones efectivas. También hicimos la solicitud de primera inscripción electrónica de vehículos, que eso es muy importante porque es un gran volumen de trabajo que se da en las oficinas presenciales que hoy día se puede hacer online. La solicitud de transferencia electrónica de vehículos. También tuvimos el informe de no matrimonio, ¿cierto? Los certificados de posesión efectiva que antes siempre había que ir a la oficina, hoy día uno los puede sacar a través de nuestra página web. Seguimos con las solicitudes de hora para matrimonio vía web también, donde hay una agenda acotada, pero existe agenda para poder casarse en estos tiempos de pandemia, porque hay gente que les bajó el amor también en este periodo. Y también obviamente mantuvimos todos nuestros canales abiertos de chat en línea para poder orientar a nuestros usuarios y usuarias. 2 minutos, por favor. Okay. En relación a las estadísticas en general, ¿cierto? Nosotros podemos ver que las defunciones en junio, mayo, junio tuvieron un aumento importante, ¿cierto? Y esto evidentemente relacionado con COVID-19. Y bueno, obviamente todos los datos son traspasados al DEIS, que son el organismo oficial que da a conocer cuáles son en el fondo los motivos, ¿cierto? Y obviamente hace el análisis más profundo de estos datos. No tenemos retraso en las inscripciones, no tuvimos, como dije, cierre de oficinas, por lo tanto esto se mantiene y la comparación en realidad se puede realizar entre años. Asimismo, los nacimientos, nosotros tenemos la inscripción de nacimiento como siempre, no tuvimos ningún retraso ni inconveniente en las inscripciones, por lo tanto la disminución que se ve no es producto de la pandemia, simplemente la disminución de nacimientos propiamente tal. En relación a los matrimonios, ahí sí tuvimos una baja, pero ¿qué es lo que pasó? Nosotros mantuvimos no hicimos más agenda durante algún periodo, ahora ya se abrieron nuevamente, pero durante ese periodo se mantuvieron las que estaban agendadas y si la persona no quería o quería reprogramar, se daban las facilidades para reprogramar. Y esa es la causa de la disminución en los matrimonios. Y esa es nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias Elsie por la presentación. Y además tan bellamente ilustrada. Muchas gracias. Ahora sí, vamos con Argentina, la tan esperada presentación.
La tercera es la vencida. Ahí está. Adelante, Paula. Bueno, ahora sí. ¿Cuáles son los principales impactos desde que provocó la pandemia? Bueno, fundamentalmente la disminución en la presenciabilidad de los trámites, una disminución en el manejo de documentos y papeles y una caída sustancial en la cantidad de trámites que se tomaron desde el Registro Nacional. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las medidas que se tomaron desde el registro? La medida más importante fue una disposición que dio la posibilidad a los ciudadanos de obtener una copia, reponer una copia en su celular del DNI digital. Este DNI, por supuesto, tiene una copia exacta de lo que es todo el proceso digital del DNI y se obtenía con un código para aquellos ciudadanos que los habían extraviado. Entonces, con el DNI en el celular pudieron manejarse muchísimas operaciones, incluso el permiso para circular permitió que los ciudadanos que habían extraviado el DNI por algún motivo puedan utilizar esta copia. También los registros civiles hicieron un avance importante en el proceso de digitalización, que ya estaba iniciado, pero han dado muchos avances con relación a ello. Por ejemplo, con turnos para la atención directa de los ciudadanos, por supuesto con los protocolos de salud que estaban previstos y ordenados por el Ministerio de Salud de la Nación, canales de comunicación telefónica y en redes, y también algunos avances con relación a las solicitudes de partidas, de nacimiento, matrimonio y defunción, también vía digital, con firma digital. Vamos a la siguiente. Las medidas puntuales, acá están las puntuales del Registro Nacional. El DNI en el celular, los turnos para atención, y también se dispuso la prórroga de los documentos, de la validez, la vigencia de los documentos nacionales de identidad, por 60 días de terminada la pandemia. Se suspendieron los plazos para aquellos que estaban vencidos, y se tomaron algunas medidas puntuales con ciudadanos que estaban transitando las zonas afectadas o ciudadanos que estaban comprendidos dentro de casos sospechosos, mayores de 60, bueno, obligación de estar aislados para ese personal, y se les dio una licencia con goce de haberes durante el tiempo que dura la pandemia. Seguimos a la siguiente. Bueno, acá hay una breve síntesis de lo que sucede con la posibilidad de comparar los nacimientos y los matrimonios, por la diferencia que hay entre nuestro sistema registral, que corresponde a las provincias, a las jurisdicciones locales, y el identificatorio, que es la competencia exclusiva del Registro Nacional. En todo lo que hace a nacimientos y a matrimonios, estos son notificados, en el caso de los nacimientos, cuando se hace la identificación del recién nacido. Y en esta situación, las provincias, las jurisdicciones locales, tomaron la decisión de inscribir el nacimiento, pero la toma de datos biométricos que constituye la identificación, dejarlo suspendido en algunos casos donde la fase de la pandemia complicaba la actividad para el traslado de los progenitores. Entonces también hubo otras medidas desde el Ministerio de Salud de la Nación que le otorgaban vigencia a la partida de nacimiento del recién nacido,
con el número de DNI otorgado, pero no con el DNI físico todavía, hasta que termine, por supuesto, la pandemia. Entonces ahí hubo una diferencia entre los nacimientos inscriptos y los nacimientos en los que el recién nacido fue identificado y confeccionado su DNI. En el caso de los matrimonios hubo una disminución considerable, importantísima. No está medida a nivel federal porque la comunicación es enviada a la DEIS con demora, con una demora considerable de más de 6 meses, pero también tuvo mucho que ver con la fase del aislamiento en la que se encontraba la jurisdicción local. Para que ustedes tengan una idea, la provincia de Misiones, por ejemplo, no suspendió nunca ningún trámite, ni siquiera los matrimonios. Pero la provincia de Buenos Aires, que contiene un vasto sector muy densamente poblado, como es el AMBA, el área metropolitana, tiene aún suspendidos los matrimonios y se celebran solo en casos de urgencia. Vamos a la siguiente. En el caso de las defunciones sí existe una obligación, sobre todo por la situación electoral, de dar de baja en el padrón electoral y de comunicar por convenio a los distintos organismos los fallecimientos de las personas. Las provincias tienen la obligación de comunicar al Registro Nacional entre 48 horas y 10 días después de labrada el acta de defunción al RENAPER. ¿Qué sucedió? Las provincias que se encuentran, las jurisdicciones locales que se encuentran digitalizadas, continuaron comunicando de manera automática. En el momento del labrado de la partida de defunción, se comunica directamente al Registro Nacional. Pero aquellas que no están digitalizadas tenían el inconveniente de recabar la información de las distintas oficinas seccionales para poder hacerlas llegar al RENAPER. Entonces acá lo que van a ver en la filmina es todo el año 2019, porque sí se pudo cumplir con la notificación al RENAPER, y en la siguiente filmina están las 9 jurisdicciones que pudieron, porque labran digital, completar la transmisión automática de defunciones al Registro Nacional. En todos los casos, en estas jurisdicciones lo que se observó fue igualmente una disminución en la cantidad de defunciones con relación al 2019, ¿no? Bueno, vamos. Paula, por favor. 2 minutitos. Sí. Bueno, ahí recién les comenté que el Ministerio de Salud de la Nación sí tiene las estadísticas vitales, pero al no tener todavía digitalizados las estadísticas, el sistema de estadísticas, es algo con lo que el RENAPER está trabajando en este momento, trabajar sobre certificados digitales de nacimiento y defunción, incluido el certificado estadístico. Tiene información de un año atrás, y está en esta filmina la página donde se puede obtener, que es del Ministerio de Salud de la Nación, de la Dirección de Estadísticas. Lo van procesando a medida en que pueden. La última filmina es para que tengan una idea aproximada. Ese es el funcionamiento de las jurisdicciones locales con relación a las que están labrando digital, parcialmente digital, y las que todavía están utilizando el sistema en papel. Muchísimas gracias, Paula, por este viaje a los sistemas federales. Siempre representan retos particulares. Sí, pero bueno, sí, por suerte hemos colaborado y trabajado mucho con las provincias. Nos tocaría ahora presentar a Cuba. Desgraciadamente no pudimos hacer la prueba con ellos, pero espero que Norquis o Enrique estén conectados.
Nos enviaron su presentación, así que yo tenía esperanzas de que se fueran a conectar. No, tal vez tuvieron algún problema de comunicación. Bueno, les propongo entonces que hagamos la pequeña sesión de discusión y después continuamos con Costa Rica, Honduras y Panamá. Entonces ahora abrimos la discusión y comentarios para las presentaciones de Argentina, Bolivia y Chile. La palabra es suya. Marisabel, mientras los colegas empiezan a hacer sus preguntas, yo aprovecho tal vez para hacer una pregunta específicamente a Bolivia, al CERECI, porque obviamente nos hablaba en la presentación, nos hablaban en la presentación de que las oficinas estuvieron cerradas durante el mes de marzo y el mes de abril, y que por consiguiente las personas no podían registrar los hechos vitales. Y mi pregunta es, obviamente al ver esa disminución que llega casi que a cero, es preocupante porque habrá muchas personas que irán a registrar los hechos vitales ahora, pero esto puede contribuir al subregistro. Entonces quería preguntar a Bolivia cuáles son las estrategias, si ya están diseñando una estrategia, cómo creen que pueden tratar de cerrar esa brecha que obviamente va a ser bastante amplia, o si simplemente va a depender del ciudadano, o si el CERECI va a tratar de acercar ahora los servicios para tratar de cerrar esa brecha. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, ya sin tiempo y ya con más calma para hablar, ya no me voy a hablar como ametralladora tan rápido. Bueno, ha sido realmente por ley que se ha establecido una cuarentena total. Entonces, no solamente ha sido el Servicio de Registro Cívico la que cerraba, se han ido todas las instituciones, cédulas de identidad, bancos, todo, ¿no? Entonces, si bien en lo que es defunciones, lo que más nos ha preocupado, la caída a cero, bueno, matrimonios, uniones libres, nacimientos, defunciones, una vez que ha pasado eso de la cuarentena, ustedes han visto los gráficos, realmente se ha cuadriplicado lo que ha sido el registro en mayo, julio ha sido nuestro tope más alto y yo creo que agosto también va a ser un tope bastante alto, en el cual el CERECI se ha dedicado precisamente a través de los medios y difusiones a llamar a toda esta gente para que pueda regularizar su registro. Entendamos que sin el certificado de defunción, todos los bonos de defunciones, herencias, montón de trámites no pueden avanzar. Entonces, obviamente la gente ha asumido muy bien este papel, ha venido al CERECI y también por eso hemos visto que el vacío que había en abril y finales de marzo se ha podido regularizar. Es más que regularizar, se ha duplicado nuestra intención, porque comparando los datos del 2020 con los del 2019, ya habríamos pasado la brecha de registros que hubieran podido haber en el mes de abril, que estaban en el 2019 y en el 2020 eran cero, pero ya se han ido recuperando paulatinamente en los meses de mayo para adelante, ¿no? Entonces eso ha sido una maravilla. Y también, lo que les comentaba, nosotros estamos consolidando un padrón electoral en el cual el listado de depurados, por causales de muerte obviamente, tiene que transparentarse y tiene que registrarse dentro del padrón electoral. En ese sentido, también lo que estamos haciendo es coordinar con otras oficinas que manejan datos de fallecidos, como es los cementerios, alcaldías, el Ministerio de Salud, que justo nos ha pasado unas diapositivas muy lindas y con las que estamos trabajando, también con el servicio de pensiones. Entonces, esos datos a nosotros nos sirven para contrastar los fallecidos
y toda esta situación. Asimismo, también se ha tomado una decisión de, hay muchas personas, bueno, hay personas que han fallecido en años anteriores y que siguen figurando dentro del padrón electoral. Para inscribirlas en el CERECI, en el registro cívico, tienen que hacer un proceso judicial. Entonces, muchas personas que el fallecido no tiene bienes, no tiene familia cercana, prefieren no hacer el proceso judicial y no registrar su defunción en el registro cívico porque no les es de ninguna utilidad, es más gasto que utilidad. Entonces lo que se está haciendo acá es una declaración jurada de familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, para que puedan hacer una declaración jurada y pueda salir esa persona del padrón con esa declaración jurada y así sanear el padrón electoral. Muchas gracias, Diego. ¿Alguna otra pregunta o comentario acerca de las presentaciones de los colegas? ¿Qué tal, Isabel? No sé si me escuchan. Sí. Soy Estefanía Calderón. Estoy trabajando con el ACNUR y también con Rebeca. Tengo una pregunta. Entiendo, y creo que va para los 3 países, entiendo la importancia y el esfuerzo que están poniendo ahorita para que se actualicen los registros de funciones. Sin embargo, hay una preocupación grande también con los registros de nacimientos, porque son eventos que también han pasado durante el tiempo en el cual las oficinas han estado parcialmente funcionando o completamente funcionando. En ese sentido, ¿cuáles van a ser las estrategias para poder registrar esos nacimientos que se han dado durante la cuarentena? Y esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es si es que ha habido algún tipo de flexibilización en los reglamentos para que los nacimientos se puedan registrar más allá del tiempo establecido por cada reglamento de cada país. Gracias, Estefanía. ¿Alguno de los panelistas quiere tomar la Argentina? Adelante, Paula. Bueno, en Argentina hay 2 circunstancias importantísimas con relación a la inscripción de nacimiento que favorecen que a pesar de la pandemia no haya habido inconvenientes con las inscripciones. En primer lugar, hay un decreto que se prorroga desde el año 2009, que efectúa una prórroga del plazo de inscripción, que en Argentina es de 40 días, hasta los 18 años de edad. O sea que hay un plazo, a partir del año hay una intervención del Ministerio Público, pero está prorrogado el plazo ya desde hace muchísimos años para la inscripción de nacimiento. Asimismo, la ley, la 26.413, la ley de los registros civiles, lo que posibilita es la inscripción de oficios y vencido ese plazo, los progenitores no concurren a hacer la inscripción. Y en la mayoría de las provincias modificaron el circuito del traslado de la constatación de parto que se llevaban, el certificado de nacimiento que se llevaban los progenitores para hacer la inscripción del nacimiento, en vez de ir del hospital a los padres, va del hospital al registro civil. Y el registro civil, vencido ese plazo de 40 días, deja transcurrir 20 días más y se comunica con los progenitores para hacer la inscripción. En caso de que ellos no asistan, no concurran al registro civil, pasados los 60 días se efectúa la inscripción de oficio, con los datos que están en el certificado. Eso disminuyó muchísimo la inscripción, la falta de inscripción, ¿no? El subregistro. Gracias. Bueno, con Bolivia es exactamente igual. Nosotros tenemos la inscripción que es desde recién nacido hasta los 12 años, que es un certificado gratuito que se le entrega a los progenitores. Entonces, no tiene y de 12 años a 18 años, que ya este certificado tiene un costo. Pero esto no significa de que
tiene un plazo perentorio. Si el niño no se registró, ya no se podrá registrar. No, eso es totalmente falso. Entonces, les damos a los niños un plazo en el cual ellos pueden acudir en cualquier momento a realizar su registro. Estamos tratando de hacer una difusión y generalmente siempre hay bonos para que van a los niños. Entonces, ya es la propia gente que le interesa hacer los registros de sus bebés para cobrar esos bonos o para poder en algún momento inscribirlos al colegio. En el colegio es obligatorio que todo niño necesariamente tenga su certificado de nacimiento emitido por el CERECI para ingresar. Entonces, si esto no se regulariza en estos meses, que ya seguramente se va a hacer por la cantidad de bonos, se lo va a regularizar en algún momento. Entonces, se está haciendo la difusión y según lo que hemos mostrado en Bolivia, según los marcos y las estadísticas, estamos recuperando lo que ha sido los meses de abril y marzo. Gracias. Gracias. No sé si Chile quisiera... Sí. Adelante. Mira, con relación a las inscripciones de nacimiento, nosotros no tuvimos ningún inconveniente, no tenemos ningún retraso, tuvimos la atención igual. Por lo tanto, en ese aspecto no tenemos brecha, digamos, con relación a la inscripción de nacimiento. En relación a la inscripción de defunciones, el desafío tampoco fue propiamente la inscripción. El desafío fue entregar estadísticas, digamos, los datos diariamente al Ministerio de Salud. Ese fue el desafío, pero no tuvimos tampoco problemas en la inscripción. Ahora, hay una cosa importante que se da en Chile, que nosotros dentro de nuestra legislación tenemos que la inscripción de defunciones, por ejemplo, se tienen que hacer precisamente en la localidad donde ocurran, ¿cierto? En la circunscripción donde ocurre. En el caso de no ser así, se puede hacer en cualquier oficina, ¿cierto?, de cualquier parte del país, y se hace un requerimiento de inscripción de defunción. Y este requerimiento luego pasa a la oficina, ¿cierto?, que corresponde. Nosotros lo que hicimos durante este periodo de pandemia es que antes te demorabas más o menos 3 días entre que el requerimiento que se había hecho en cualquier parte llegaba a la oficina que correspondía para ser inscrito. Entonces tenía un retraso de 3 días. Lo que se hizo en esta pandemia fue habilitar un sistema de tal manera que si yo recibía el requerimiento de inscripción, ese mismo día quedaba registrado y por lo tanto ese mismo día quedaba inscrito, y entonces así no teníamos retraso en la información que nosotros le estamos entregando diariamente al Ministerio de Salud para poder hacer la estadística. Entonces nuestro desafío no fue en relación a la inscripción propiamente tal de los hechos hospitales, sino que fue en la rapidez que nosotros podíamos tener la inscripción realizada para poder ser entregada, ¿cierto?, al Ministerio de Salud, y con eso construir, obviamente, las estadísticas de esta pandemia. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también tengo otra pregunta, pero me la voy a guardar porque ya es hora de ir a nuestra segunda tanda de países. Creo que no tenemos a nadie de Cuba, así que vamos con Costa Rica. Olga Marta Araña Umaña, coordinadora de la Unidad de Estadísticas Demográficas del área de censos y encuestas del INEC de Costa Rica. Olguita, tienes la palabra. Muchas gracias, Mari. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un gusto compartir con ustedes esta mañana. Vamos a iniciar nuestra presentación. Vamos a hacer primero un breve repaso sobre lo que es el proceso de la producción de las estadísticas vitales en Costa Rica, y después nos abocaremos a responder las preguntas que nos han enviado con respecto al impacto del COVID tanto en el registro civil como en las estadísticas vitales. En este esquema tratamos de resumir todo lo que es el proceso de las estadísticas, de lo que es la producción propiamente, ¿verdad? Una vez que sucede el hecho vital, pues se elabora un certificado, hay una recolección de la información, después procesamos, o sea, vamos una vez por semana, se clasifica el material, se lleva a la codificación, la digitación, hacemos la revisión, depuración de bases de datos, elaboración de tabulados para finalmente terminar en una publicación y divulgación. Este es un proceso que se hace de forma diaria. El mes
de codificación o el mes que estamos trabajando dura aproximadamente un mes y una semana más para poder terminar todo su procesamiento. En el país, cerca del 98% de los nacimientos y el 60% de las defunciones ocurren en una institución hospitalaria. El país tiene un convenio entre el registro civil y los centros hospitalarios públicos, en donde personal del registro civil se ubica en estos centros hospitalarios y realizan las inscripciones de los nacimientos. Además, trabajamos con un formulario tripartito. Eso quiere decir que todas las instituciones que tienen acceso a estos formularios contamos con las mismas variables, ya sean de interés estadístico o de interés notarial, donde la primera copia es enviada al INEC para el procesamiento de las estadísticas vitales. El procedimiento normal, o sea, antes de la pandemia, ¿verdad? Era visitar las oficinas centrales del registro civil una vez por semana para retirar todos aquellos eventos que se realizan o que se llenan por el formato pasado, por el formato con papel. Pero además el país ha iniciado en un proceso de digitalización de la inscripción de los nacimientos y de las defunciones. Ahora vamos a ver unos pequeños datos de cuándo se inició en cada proceso, tanto en nacimientos como en defunciones y matrimonios. Estos se reciben a través de correo electrónico. ¿Cuáles han sido los principales impactos de la pandemia desde el punto de vista del registro civil? Bueno, el país sí sufrió un cierre total de todas las oficinas públicas del país y por tanto el registro civil pues no está ajeno a esto, ni el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que a diferencia de otros países, nosotros somos quienes tenemos la responsabilidad de la elaboración de las estadísticas vitales y no el Ministerio de Salud. Este cierre total fue durante la Semana Santa, o sea que generalmente se trabaja de lunes a miércoles, en esta fue la Semana Santa total, y la semana anterior a Semana Santa fue una suspensión total del servicio, de los servicios que da el registro civil, así como también, a pesar de que ya hemos vuelto a la apertura de todos los centros, lo que sí se suspendió de forma indefinida es el servicio de registro móvil. O sea, el registro civil hace giras para las zonas más alejadas, particularmente las indígenas, y estas sí han quedado totalmente suspendidas. No así aquellos servicios donde, porque los usuarios no tienen forma de movilizarse a una oficina, sí se envía a la gente a las casas. A raíz de la pandemia, las personas registradoras, como les dije antes, ellas trabajaban o tenían parte de su tiempo en el centro de salud para llenar de forma diaria los certificados. Pero a raíz de la pandemia, las personas registradoras auxiliares encargadas de registrar los hechos vitales en los diferentes centros de salud, que lo hacen a través de un sistema en línea propio del Tribunal Supremo de Elecciones, del Registro Civil, ya no podían asistir a los centros hospitalarios. O sea, ya a ellos no se les permitió el ingreso. Entonces, esto ha significado que durante el periodo de emergencia se haya tenido que volver al papel. O sea, se haya tenido que volver a que el personal a que el certificado de nacimiento y de defunción lo llene el personal del centro de salud y no el personal del registro civil que tenía acceso a los sistemas en línea. Este regreso a la utilización de formularios por el formato físico, por el papel, ha conllevado un deterioro en la oportunidad de los tiempos para procesar la información. Toda vez que implica que hay un tiempo en el trasiego de los documentos, ¿verdad? Ya ahora significa que un hospital que está fuera del área metropolitana debe enviar estos certificados a oficinas centrales para que se proceda a su respectiva inscripción. Mientras que en los sistemas en línea todo se encontraba automatizado y permitía que se inscribieran en el momento de su declaración. Por otra parte, ha habido un impacto negativo en los términos de producción
por cuanto ha habido una medida o una directriz a nivel nacional de que las instituciones procuren que únicamente el 20% de su personal se mantenga laborando presencialmente. El registro civil ha sido una de las instituciones que ha logrado que poco más del 81% aproximadamente está haciendo teletrabajo. Entonces, esto ha significado que no solo se ha tenido que recurrir nuevamente al papel, sino que también el personal que está en oficina es muy poco, y esto ha significado que todo lo que significa la revisión, el análisis de la información, corroborar los datos que antes los hacía un sistema de forma digitalizada, ahora se están haciendo nuevamente en papel, y esto definitivamente ha tenido un impacto en la producción. Antes de la pandemia, con todo el personal en oficina, un formulario en papel, cuando llegaba a las oficinas centrales, duraba aproximadamente 3 días en ser inscrito. Actualmente se están durando aproximadamente 3 semanas en esta inscripción. Y con el sistema digital en línea, pues quedaban inscritos en el mismo momento de la declaración. El quedar inscrito es que se le asigna el número de identificación. ¿Verdad? Costa Rica tiene un número de identificación único para todo, para la educación, para salud, para lo financiero. Entonces, el sistema digital permite que este número único, la madre al salir del centro hospitalario ya sale con toda la información de su hijo o hija. ¿Cuáles han sido las innovaciones o los cambios? Bueno, el registro civil en estos momentos lo que está haciendo es que todos los formularios que están llegando en papel los están digitalizando, los están incluyendo en un sistema propio de oficinas centrales, de tal forma que esta revisión manual que se tiene que hacer o que la deben hacer personas se traslade al sistema y así poder minimizar los tiempos. Por otro lado, tanto el Registro Civil como en el Instituto Nacional de Estadística y Censos hemos tenido que trabajar en una reorganización de funciones producto del teletrabajo. En el país, los formularios tanto de nacimiento, función y matrimonio son formularios legales privados y no pueden ser llevados a los hogares de los funcionarios. Entonces, esto ha hecho que todo aquel material que es físico se debe trabajar únicamente en oficinas. Entonces, se han presentado variantes. Por ejemplo, el registro civil ha hecho esto, coge el formulario papel y lo lleva al formulario o lo escanean para enviarlo a que el personal en teletrabajo lo pueda trabajar. Nosotros no hemos trabajado en eso y entonces, por tanto, el personal ha tenido que seguir yendo a las oficinas. La unidad que procesa las estadísticas vitales no cumple con el 80%, más bien estamos al revés, solamente el 20% estamos haciendo teletrabajo y por tanto había tenido que haber una reorganización de funciones. Sin embargo, ahora tenemos un nuevo sistema de captura que se conecta directamente a las bases del registro civil y por tanto eso nos ha logrado aminorar el tiempo de producción en lo que es el procesamiento de las estadísticas vitales. El resto de las preguntas que nos enviaron, pues se las contesto con alguna información. Tenemos información de nacimientos, de funciones y matrimonios de enero a julio. Vemos una caída sustancial en todos los eventos, pero la más grande es en matrimonios. ¿Verdad? La gente no se quiere casar sin poder celebrarlo con toda su familia y con todos sus amigos, y vemos cómo prácticamente ha disminuido esto. Estos datos, bueno, los vamos a ver en un gráfico. La caída de nacimientos en el país ha sido mantenida durante los últimos 10 años. Sin embargo, esta caída creemos que sí es real y no necesariamente un efecto de la pandemia, porque ya la hemos comprobado con otras instituciones, digamos, con los nacimientos en centros de salud públicos, con nacimientos en centros, y lo estamos comparando por instituciones hospitalarias. Sin embargo, hay que recordar que al nosotros tener el archivo digital y los formularios físicos, este dato no necesariamente va de la mano con el del registro civil. Ellos sí tienen un atraso en lo que es la inscripción propiamente de los eventos. Las defunciones, a pesar de que
¿verdad? Producto del envejecimiento de la población habían ido aumentando. Tenemos una disminución fuerte en este evento que creemos que sí es un efecto directo de la pandemia. Sin embargo, lo que son las muertes por COVID sí las estamos llevando puntual, ¿verdad? Es una directriz nacional, entonces le estamos dando seguimiento no solo al número como tal, sino a la persona y al análisis epidemiológico que se hace alrededor de estas muertes. Y en matrimonios, pues ahí sí se ve, ¿verdad?, bastante la caída. En cuanto a si la oportunidad en la declaración y en la inscripción, o sea, vemos cómo los porcentajes en cuanto a al mismo día se han mantenido entre el 19 y el 20. Sí, el día siguiente ha disminuido, 2 días después también, 3 días después y 4 días después. Sin embargo, esta es una relación entre el día del nacimiento o la fecha de nacimiento y la fecha en que se hizo la declaración, ¿verdad? No necesariamente la fecha en que ha quedado registrado, porque, como se los decía anteriormente, el registro civil aproxima este atraso en el registro de aproximadamente 3 semanas, que para el país es mucho, porque ya la gente estaba acostumbrada a que en un periodo de 2 a 3 días quedaba inscrita no solo el nacimiento, sino también la defunción. En otros aspectos importantes del registro civil, el país se declaró que aquellas personas con cédulas vencidas se les daba todo el resto del año para poder realizar trámites. Se ha trabajado en la página institucional del registro civil para lo que es la solicitud de certificaciones y ya no se hace ninguna solicitud de ese tipo por vía presencial, solamente por vía digital. Esa sería mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Olga. Muy, muy interesante tu presentación, muy detallada. Tengo muchas preguntas, pero me las guardo. Claro. Honduras, veo que Ileana está conectada. No pudimos hacer la prueba ayer, pero espero que esté lista. Ileana, ¿vas a hacer tú la presentación? Sí, la envié ayer, anoche la envié. Sí, pues me refería a la prueba. Entonces, la proyecto desde acá. Sí, por favor, por favor. Ok. Buen día, ¿me escuchan? Sí, adelante, por favor. Buen día, mi nombre es Ileana Godoy, trabajo en el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, para comenzar, nosotros en Honduras no tenemos un sistema integrado. Por lo tanto, nosotros como INE no tenemos datos al día. Los datos que le voy a presentar son datos nacionales que los he tomado del Registro Nacional de las Personas y de SINAGER, que es el sistema encargado de la pandemia por el COVID del 2019. Siguiente. Bueno, antecedentes del sistema de estadísticas vitales en Honduras. El Registro Nacional de las Personas fue creado en el año 1982. El Instituto Nacional de Estadística fue creado en el año 2000 y Honduras contamos un comité interinstitucional de estadísticas vitales, CIEP, que fue creado en el año 2005. Siguiente. Antecedentes del sistema de estadísticas vitales en Honduras. En el año 1982 se crea el Registro Nacional de las Personas mediante el decreto 151-82 como organismo del Estado dependiente del Tribunal Nacional de Elecciones.
Funciones del RNP: llevar el registro civil, extender la tarjeta de identidad y elaborar el censo nacional electoral. El RNP es la institución que nos proporciona los datos al Instituto Nacional de Estadística, a pesar de que nosotros somos el ente regulador de las estadísticas capitales en el país. Siguiente. En el año 2000 se crea el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, mediante el decreto 86/2000, como órgano técnico autónomo y personalidad jurídica. Funciones del INE: ejecutar y coordinar la generación de datos mediante investigaciones estadísticas y el uso de los registros administrativos del sector público. Normar los métodos, procedimientos y técnicas utilizadas por los órganos del Sistema Estadístico Nacional del SEM. Siguiente. Impacto del COVID desde el punto de vista de hechos vitales en Honduras. Hubo una suspensión de labores de las oficinas de los registros municipales del país a partir de marzo 13. Interrupciones de suministro de insumos, constancias de nacimiento, de funciones, unión conyugal y solución conyugal. ¿Qué pasó? Se suspendieron las giras de este año, por lo tanto, los hospitales públicos y privados se iban a quedar sin papelería. Nos vimos en la necesidad de buscar las maneras de cómo enviar los insumos a todos los centros hospitalarios del país. Entonces, como hubo cierre general en el país, no era algo que ya lo teníamos coordinado, entonces se tuvo que ver la necesidad de buscar de qué manera teníamos que suplirle los insumos a todos los hospitales. Pues busqué las maneras y todos los hospitales del país mandan pruebas a la capital de COVID. Entonces, con los carros que venían a dejar las muestras de COVID, les pude mandar papelería a todos los centros hospitalarios que necesitaban. Suspensión de las capacitaciones para el correcto llenado de constancias de nacimiento, de función y unión conyugal y disolución conyugal. Entonces, el Comité Institucional de Estadísticas Vitales nos vimos en la necesidad de que debíamos de buscar las maneras de cómo el médico debería de saber los lineamientos básicos para el correcto llenado de la constancia de defunción en el tema del COVID-19. Entonces se hizo un tutorial por parte del Comité de Estadísticas Vitales para el correcto llenado de la constancia de defunción por la causa de muerte del COVID. Bueno, aquí en Honduras se destinó un mando único asumido por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, llamado SINAGER, mediante el decreto ejecutivo PCM 05-2020 de la fecha de 10 de febrero del 2020, integrado por COPECO, Secretaría de Salud, etcétera. Como ven, nosotros como INE no estamos integrados en una mesa técnica. Entonces, en junio, nosotros con el comité siempre estamos activos y vimos la necesidad que deberíamos de estar integrados en una mesa técnica. Enviamos el oficio solicitando sentarnos para poder revisar las muertes por COVID, ya sea por sospecha, muerte por COVID o otras enfermedades que tengan que ver con COVID, pero no se nos ha contestado. Siguiente. Hasta el día de ayer, los casos total confirmados por SINAGER son 54.511 casos de COVID. Puerto Cortés y Francisco Morazán son los departamentos. Bueno, Honduras tiene 18 departamentos. El departamento de Cortés y Francisco Morazán son los departamentos con mayor incidencia de casos. Cortés con 18.911 casos infectados, muertes 609, recuperados 4.167, Francisco Morazán 16.206 casos confirmados, infectados, muertes 507 y recuperados 1.540 hasta el día de ayer. Siguiente. Si ustedes ven aquí está la gráfica. Cuando comenzamos en marzo, que fue cuando se comenzó la pandemia aquí en Honduras,
nos mantuvimos porque hubo un cierre total de todas las instituciones, se mantuvo más o menos hasta en abril, comenzó a subir en mayo y ya en junio hubo una reapertura inteligente, fue cuando ya comenzó a subir, alcanzó el pico en julio, ahorita volvió a bajar, pero se supone de que la gente, bueno, hay un montón, se perdieron 250,000 muestras de COVID, ya de exámenes, y se espera que ya ahorita con la reapertura en agosto que vuelva a subir el pico. Siguiente. Bueno, el Registro Nacional de las Personas tuvo del 19, hubieron unas defunciones inscritas de 535. Las 535 inscripciones de defunciones fueron registradas en la fecha del 10 de junio al 31 de julio del 2020, periodo de la primera fase de reapertura inteligente en el RNP, la cual consistió en la apertura de 19 oficinas en una primera etapa y se amplió a 31 registros civiles a nivel a partir de julio. Entonces, aquí tenemos esta gráfica es de parte del RNP, ¿verdad? Inscritos en esta fecha. Muertes varias son 3.185, 2.291 mujeres, un total de 5.476. Y por COVID confirmado, 210 hombres, 73 mujeres, 283 en total. Por sospecha de COVID, 159 hombres, 93 mujeres, un total de 252. Con sintomatología, pero no inscritas como COVID, 114 hombres, 71 mujeres y 185 total. Si ustedes ven el porcentaje, el 69% es de hombres y el 31% es para mujeres. Siguiente. Inscrito por departamento durante la pandemia de registro civil. Bueno, lastimosamente yo no tengo el cuadro comparativo aquí, pero son del departamento. Bueno, esto durante la pandemia. De hombres, 2.882, mujeres, 2.756, para un total de 5.630. Siguiente. Y el total de inscripciones de enero a junio son 20.287 hombres, 19.949 mujeres para un total de 39.786. Podemos ver que es una cifra demasiado baja. Para nosotros damos un rango de nacimientos por año de alrededor de 200.000 nacidos. Entonces sí estamos bajo. Solamente, cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Ileana. Tenemos ahora la presentación de Panamá a cargo de la señora Yamilet Pérez Rivera, estadística de la Contraloría General de la República. Yamilet, ¿estás lista? Buenos días, ¿me escuchan? Se oye muy bajito. Sí, pero... buenos días. Sí, adelante. Ya te di el rol de presentadora, así que puedes compartir tu pantalla. Sí, la puedo observar. ¿La pueden observar? No todavía. No, yo sí la veo acá. ¿Quieres que la proyecte desde acá? Sí, por favor, que no sé qué pasó. Sí.
Ahí está. Adelante, Yamilet, por favor. Sí, buenos días, mi nombre es Yamilet. Represento al Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría por parte de Panamá. Les voy a estar conversando principalmente los impactos que tenemos frente a las estadísticas digitales en el Instituto de Estadística. ¿Cuáles son los principales impactos de la pandemia? Al INEC se le ha dificultado la recopilación del dato de los formularios, la captación de la información tardía, un registro tardío, datos estadísticos desfasados, ya que desde el inicio de la pandemia se cerró el país desde el mes de marzo. Se cierra el país completamente, las oficinas de estadística cierran. No puedo compartirles por parte del registro civil, ya que no fue invitada. Entonces, puedo comentarles solamente algunas cosas que conocemos. Entonces, se cierra el país, no hay esa captación de esa información. Ya entonces, hasta el mes de junio, cuando nos incorporamos a nuestras labores presenciales, es que se ha tratado de recopilar esa información de los hospitales. Y aún a la fecha hay hospitales e instituciones de salud que no tenemos información física de esos formularios de defunción. Las innovaciones o cambios implementados por los países en estos meses con el fin de amortiguar los impactos. El 9 de marzo se identifica el primer caso. Hay cierre de las escuelas. Desde el 12 de marzo se cierran las escuelas. Se habilita una línea de información para la población. Se decreta la cuarentena desde el 24 de marzo. Cuarentena obligatoria para todo panameño y extranjero residente que al retornar al país pase por una cuarentena. Desde el 1 de abril las salidas a las calles para asuntos de emergencia solo se podrán hacer según el sexo. Los domingos, primero, durante la pandemia, nadie podría salir de su casa. Después se abrió a sábado y domingo cuarentena total. Desde este fin de semana ya solamente será cuarentena los días domingos. Actos públicos y reuniones serán cancelados. Aquí logré conseguir que en las provincias, por parte del Tribunal Electoral, en la provincia con mayor caso de contagio se ha implementado la inscripción de los nacimientos, un formulario online en el Tribunal Electoral. El siguiente. Existe la posibilidad de comparar el número total de defunción en los primeros 7 meses del 2019 con los primeros 7 meses del 2020. Debido a la pandemia, por parte de estadísticas, es difícil tener esa recopilación y el dato, como les mencioné. Aún estamos trabajando en ello, estamos tratando de capturar todo lo que nos ha llegado hasta el momento, pero aún hay instituciones de salud que no tenemos ese formulario para poder trabajarlo. Aparte de que en las oficinas solo se está trabajando a un porcentaje bajo, es a media jornada. O sea, no tenemos el personal, a los colaboradores trabajando las 8 horas diarias. Entonces, por parte del INEC, aún no se puede hacer esa comparación de los 7 meses del 2019 con los 7 meses del 2020. Pero el registro civil sí debe contar con sus estadísticas para poder comparar estos datos. Perdón, siguiente. En cuanto a los nacimientos, la misma respuesta no se puede, por parte del INEC no podemos hacer la comparación. Entonces, sería importante que el registro civil hubiese estado en la presentación para que ellos hubieran mostrado cómo están trabajando ellos para tener una mejor estadística por parte del registro civil. Siguiente. Los matrimonios igual. Estamos trabajando en ello.
igual una respuesta con los datos del registro civil se puede hacer la comparación. Y siguiente. El registro civil, el sistema de estadísticas vitales puede generar estadísticas basadas tanto en la fecha de ocurrencia como en la fecha de registro. Sí, el registro civil de Panamá genera hechos vitales basados en fecha de ocurrencia, así como en la fecha de registro. En el registro de estadísticas vitales se generan estadísticas basadas en la fecha de ocurrencia del hecho. Sí se graba la fecha de cuando estamos grabando, se graba ese dato. O sea que hay un periodo cuando la persona fallece y se puede obtener la fecha en que estamos capturando la información, cuánto es el periodo de tiempo. Siguiente. El registro civil del sistema de estadísticas vitales está digitalizado. El sistema de estadísticas vitales está digitalizado en los principales hospitales del país y en las áreas urbanas y rurales. Sin embargo, hay que mencionar que esto es para el registro civil. Ellos tienen un sistema digitalizado que menciona en línea en algunos principales hospitales del país de áreas urbanas y rurales. Por parte de estadísticas vitales, nosotros no tenemos digitalizada los formularios de nacimiento, de función, matrimonio y de fetales, ya que nosotros tenemos que recibir todos estos formularios en físico, en papel, para poder trabajar. Por eso se debe ese desfase de la información que aún no hemos recibido y tenemos que trabajar de lo que ha llegado a la oficina. Sin embargo, el registro civil sí cuenta con algunas instalaciones grandes que están en línea para grabar aquellos hechos vitales de nacimiento y de defunción. Es de suma importancia en este momento la digitalización de los hechos vitales, proporcionando un registro en línea y oportuna información. Siguiente creo que será la última. Muchas gracias, Yamilet. Ajá, la orden. Con esto terminamos nuestras presentaciones de países y podemos pasar a un pequeño rato de discusión. Abro la mesa para preguntas, comentarios. Isabel, Tadeu de Brasil. Sí, Tadeu, adelante. Para Olga, de Costa Rica. Un comentario. Me parece que la baja en los nacimientos es debido a la caída de la tasa cruda de natalidad, pero me parece también que hay un impacto de la COVID. A caída me pareció muy baja, muy fuerte. Así que hay una mezcla de caída de tasa cruda de natalidad con el impacto del COVID en los nacimientos. ¿Qué te parece? Sí, efectivamente. O sea, sí vemos que hay una disminución sostenida de la fecundidad en Costa Rica, pero yo lo que tal vez no me di a entender es que el impacto de la COVID en los nacimientos, tenemos que esperar a ver si es que hay un registro muy tardío, o sea que de verdad en las oficinas regionales del registro civil no han enviado la información con tiempo, y este sería el impacto de la COVID. Pero sí, es una caída muy grande, o sea, por semestre. De hecho, estamos haciendo todas las revisiones, porque decía, estamos haciendo controles con hospitales y demás para ver los nacimientos, porque entre el semestre del 18 y el 19 la disminución fue de 638 nacimientos. Pero entre el 19 y el 20 estamos hablando de una disminución de 3.304 nacimientos entre un semestre y otro. Entonces, definitivamente eso no puede ser solo un efecto de la baja la fecundidad. Tiene que haber algún efecto de la COVID, de la pandemia, ya sea porque porque no se inscribieron del todo, porque la gente no los registró, salieron de los centros de salud sin el respectivo registro del nacimiento, y después vamos a ver registros, incluso declaraciones tardías, o porque definitivamente hay un atraso en la entrega del material. Pero sí, no, definitivamente esa disminución no es solo una baja a la fecundidad.
Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Observación. Muchas gracias. Gracias, Tadeo y Olga. Me parece que Chile, Lorena, ¿quieres hacer una intervención? Lorena Veloso, del Ministerio de Salud de Chile. Bueno, regresamos después. ¿Alguna otra pregunta, comentario sobre las presentaciones de los compañeros? Las compañeras, en realidad, fueron todas compañeras centroamericanas. Yo tengo una pregunta sobre las tres comentaron que los servicios de registro civil se habían paralizado prácticamente y que poco a poco se están restableciendo, pero hubo una precisión, me parece que de Costa Rica, diciendo que se están restableciendo a excepción de los servicios móviles que van a los territorios más remotos, o a las personas que tienen alguna dificultad de movilidad. Me parece que también es el caso en Honduras y Panamá. Yo quisiera saber si están muy conscientes de ello, cuál va a ser la estrategia para resarcir aquello. Porque como hemos estado viendo en los países, se ha acelerado la implementación de soluciones digitales, pero no se debe olvidar toda esa gente que no puede hacer uso de las soluciones digitales. ¿Cómo piensan resarcir esa brecha con aquellos segmentos de la población? ¿Quién quiere tomar? Mari, ¿yo? Adelante, adelante. Gracias. Bueno, esta es una actividad propiamente del registro civil. Yo estuve conversando con don Luis Antonio Bolaños, que es el director del registro civil, y él lo que me dice es que de momento como registro no tienen ninguna estrategia para saber, o sea, para acercarse a estas poblaciones. La que está suspendida del todo son las giras a las zonas indígenas. Lo que se ha ido retomando poco a poco es la atención a las personas con movilidad diferenciada o con personas que no pueden salir de sus casas y no tienen quien nos pueda llevar a una oficina de registro civil, o incluso que por su edad no se recomienda que estén saliendo a oficinas. Pero de momento no han pensado en esa estrategia de cómo se va a hacer. Confían en que finalizando este año puedan hacer nuevamente esta gira. Eran giras que se hacían una cada 3 meses, entonces ellos lo que consideran es que lo que podrían estar dejando de hacer es la gira que había programada para el segundo trimestre y que eventualmente, segundo y tercer trimestre, que esperarían poderlas retomar en el último trimestre de este año o a finales del próximo. Pero como tal todavía no han pensado a nivel de registro civil. Sí, todavía estamos en medio de la tormenta. Exacto, porque el asunto es que cuando de hecho las instituciones hemos tenido que hacer protocolos ante el Ministerio de Salud para poder seguir con algunas actividades. El INEC ha tenido que hacer protocolos para poder seguir con sus encuestas presenciales a pesar de que han habido algunas modificaciones. El registro también está trabajando en un protocolo de atención de poblaciones móviles o de giras para atender estas poblaciones. Gracias. Gracias, Olga. Ileana, ¿tienes algún comentario al respecto? Bueno, en el caso de Honduras, pues eso también es propio del Registro Nacional de las Personas y honestamente no tengo ningún conocimiento acerca de qué piensan hacer, porque como les comenté, nosotros tenemos un comité interinstitucional de estadísticas vitales y lo vamos a retomar todos esos temas, pero hasta el momento no tengo idea, no tengo conocimiento de nada de qué se está haciendo. Gracias. Pero sí, es bueno que ya tienen instaurado el comité interinstitucional porque ahí se pueden
discutir todos estos temas que afectan a todas las instituciones. Es precisamente lo que comentábamos desde el primer seminario, de este enfoque integral, holístico, de las instituciones de estadística, el Ministerio de Salud, el Registro Civil, la Agencia de Identificación. Es muy importante mantener incluso en estos momentos de tormenta la articulación y la comunicación. Y eso va particularmente para Panamá, ya que veo que hay algunos vacíos en la comunicación entre estadística y registro civil. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bolivia comentó acerca de campañas para regularizar precisamente este retraso o brecha que hay en las inscripciones, tanto de nacimientos como de defunciones. ¿Nos podría platicar un poco más en qué consisten esas campañas de regularización? Doctor Tejerina. Perdón, no la escuché a quién iba dirigida la pregunta. No, A ver, no, es que comentó en la discusión anterior que estaban implementando campañas de regularización para las poblaciones más afectadas, sobre todo las que no pueden acceder a sistemas digitales o aquellas que no tienen en realidad ningún incentivo en inscribir más allá de cumplir, gente que realmente no depende de seguros, de herencias. ¿Cómo hacer para que ese segmento de la población no quede fuera? bueno, generalmente los cerecistas hacen brigadas móviles, llevan el equipo biométrico a las poblaciones más alejadas, en aquellas poblaciones donde no hay un oficial de registro civil que haga este trabajo, ¿no? Entonces, por suerte, y bueno, no tanto por suerte, sino por un trabajo bien coordinado en todas las direcciones departamentales, enero, febrero y principios de marzo se ha establecido una fuerte campaña en todos los municipios alejados. Entonces, hemos afrontado muy bien el año de inicio, llegando a los municipios más alejados. Hoy en día, estos municipios alejados constan de oficiales de registro civil, y lo que estamos tratando de hacer y lo que ya se está logrando es poner y desconcentrar nuevas oficinas con más oficiales del registro civil, llegando a mayor cantidad de oficinas. Entonces, en esos últimos meses hemos designado nuevos oficiales del registro civil para que puedan realizar registros y emitir certificados en poblaciones lejanas y cabezas de municipio, donde generalmente las poblaciones más pequeñas, por cuestiones de comercio, por cuestiones de trámites, generalmente siempre acuden a los municipios más grandes a vender sus productos y ahí aprovechan a hacer sus registros y a cobrar sus bonos o ir a los bancos, ¿no? Muchas gracias por la aclaración. Yo tenía una pregunta para Argentina. No sé si queda alguien que nos la pueda responder. En realidad, Bonopiela sigue con nosotros. Ok, tal vez entonces para Carolina. Y mi pregunta tenía que ver con, en la exposición obviamente nos comentaban de que había, por un lado, un avance en el proceso de digitalización de registros, pero que las distintas provincias, algunas están automatizadas, otras no están automatizadas, y eso ha creado, digamos, diferencias entre la información que ha sido transmitida al RENAPER. Y mi pregunta para RENAPER precisamente es si la situación de la pandemia puede tal vez impulsar un proceso más rápido
de conexión de todas las provincias. Es decir, si la pandemia de repente puede servir como un efecto catalizador para que todas las provincias puedan transmitir la información de la misma manera, de tal forma que aunque sea obviamente un país federal, la información refleje, digamos, la realidad de todas las provincias y no de las 9 que veíamos en la información presentada, que eran las que habían podido transmitir los datos completos durante la pandemia. Esto pensando en cómo la pandemia puede convertirse en una oportunidad de mejora y de inversión en los registros y en la identificación. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, Rebeca. Desde luego, esta pandemia vino a traer una nueva oportunidad. Desde luego que este es un gran reto y como bien decían hoy al inicio, los países con federalismo, con sistema federal, este reto está presente, que es la información rápida, efectiva. Y bueno, y este es un nuevo desafío que precisamente hoy está plasmado en el temario del Consejo Federal de Registros Civiles, que hoy tiene inicio, y precisamente desde el Registro Nacional de las Personas se invita a las jurisdicciones locales, a las provincias, a enfatizar sus esfuerzos para poder coordinar la información, sistematizarla y compartirla en plazos razonables. Así que desde luego agradezco la pregunta porque es uno de nuestros grandes retos y un gran desafío, y esperemos que esto, si se puede avanzar con progresividad, sea un avance no solamente para dar respuestas efectivas con políticas concretas a raíz de la pandemia para que llegue a la ciudadanía, sino que además quede sostenido en el tiempo. Muchas gracias, Carolina. Me parece que Chile tenía también otro comentario, Miguel. Sí, hola María Isabel, ¿cómo están todos, todas también? Sí, solamente complementar, tenían unas colegas del DEIS, de MinSal. Nosotros trabajamos, como ustedes bien saben, con un sistema de colaboración de tripartito entre Registro Civil, MinSal y el INE, al cual yo pertenezco al INE, entonces ahora estoy tomando la palabra. Tenía un problema técnico las colegas del MinSal, que sería interesante también comentarlo y enfocado harto a lo último que señalaba Rebeca en cuanto a las oportunidades de mejora que ha producido esta crisis sanitaria en el contexto de las estadísticas vitales. Actualmente las estadísticas vitales en Chile tienen un rezago de presentación de los datos de 1 año, 8 meses más o menos, para sacar los resultados finales. Pero en la actualidad, y dada la necesidad y urgencia de contar con cifras mucho más cercanas en cuanto a tiempo, se ha realizado un trabajo colaborativo en el que, por ejemplo, Registro Civil está transmitiendo información diariamente a MinSal. Por lo tanto, eso ya genera una oportunidad de mejora impresionante. Y las colegas de MinSal están siendo capaces de codificar las defunciones de forma diaria prácticamente. Entonces, lo que me gustaría mostrarles, y ahí si es que María Isabel me puede dar acceso a mostrar la pantalla, les compartiría primero el link en el chat general. En esa página ustedes van a poder encontrar, muchas gracias María Isabel, la posibilidad de acceder a esta información que les voy a mostrar en estos momentos, y en ella tenemos en una parte las defunciones por años y meses. Obviamente los últimos años, 2018, 2019 y 2020, están en calidad de provisionales, pero ahí efectivamente uno puede ver cómo se ha desviado de la tendencia estos últimos meses, mayo, junio sobre todo, en Chile, de las defunciones. Pero lo más que lo que yo quería mostrarles era en realidad esto,
que a partir del trabajo colaborativo en el Convenio de Estadísticas Vitales de Chile, la transmisión diaria de las defunciones por parte de Registro Civil a las colegas de MinSal, del DEIS, han podido generar esta codificación casi automática de las defunciones. Estas son las defunciones de 2020 a la fecha, hasta el 20 de agosto, si mal no estoy. Y ahí ya tenemos las causas de COVID confirmadas, por ejemplo, ya codificadas. Hay unas COVID también, 10.792 muertes por COVID confirmado, y hay también COVID en proceso de investigación aún. Entonces, eso es una de las, creo yo, principales mejoras de poder ocupar esta crisis sanitaria como una posibilidad de presentar información, aunque sea provisional, de forma más cercana en cuanto a tiempo, y así mejorar la posibilidad de generar políticas públicas más acordes a la realidad del momento. Eso era básicamente para no explayarme mucho, y atento si es que alguien quisiese hacer alguna consulta. Gracias, Marisol. Muchas gracias, Miguel, por esta ilustración de una mejora, tomarlo como una oportunidad y fortalecer la cooperación entre las instituciones. Y me viene a la cabeza lo que hablábamos desde el primer seminario de los sistemas estadísticos nacionales, la presión a la que se están viendo sometidos en estos momentos por parte de tanto de los decisores de política como del público en general, como de los medios, para tener información veraz, pero también diaria y además desagregada, y una serie es como una carta al viejito Pascual, a Santa Claus, y que en realidad los que saben de la realidad de los datos saben que es muy difícil producir unas estadísticas de ese calibre a tal ritmo de divulgación. Entonces, con ello me viene la idea también de que los sistemas estadísticos nacionales deben educar un poco, sí esforzarse para tener mejor información cada vez más oportuna, pero también surge la necesidad de educar al público y educar a los medios acerca de cómo interpretar. Por ejemplo, tú dices, aunque sea provisionales, ¿no? Y tal vez en este medio todos entendemos perfectamente que es provisional. Pero ¿cómo, y esta es una pregunta para todos, cómo han visto ustedes esa relación con el público más amplio? ¿Qué tanta necesidad han tenido ustedes de educar acerca de la alfabetización numérica en este contexto de la pandemia? Que ya sabíamos que es importante, pero que ahora está muchísimo más presente en el día a día. Y abro la discusión para quien quiera aportar. Ya estamos en la recta final, pero me pareció que era importante resaltar esto. Si me puedo tomar la palabra nuevamente. Yo creo que esa es una de las grandes desafíos, no tan solo a nivel de estadística vitales, sino también a nivel de estadística en general, de cómo le transmitimos primero a los periodistas, que es un problema no menor dentro del contexto de transmisión de información, y después cómo le transmitimos o de forma clara a la población que no necesariamente maneja conceptos, y me voy a desviar un poco quizás, pero por ejemplo, hasta dónde pueden llegar las encuestas a decirnos ciertas cosas. Hay factores de expansión que no nos permiten entregar esa información o hacer esos tipos de análisis, y a pesar de eso se hacen de todas formas. Entonces, y en las estadísticas vitales también, en un inicio de la pandemia, yo me imagino que todos los países se enfrentaron a una situación similar, en la que había una discrepancia o una supuesta discrepancia entre las cifras que estaban siendo registradas versus las ocurridas.
Entonces, mientras no coincidían ambas cifras de los distintos entidades que tenían que ser capaces de transmitir esa diferencia y esa información, mientras no se lograse eso, había problemas de cuáles eran las cifras, si es que había ocultamiento o alguna manipulación de las mismas, cuando en realidad en la práctica corresponden a cosas distintas que no necesariamente tienen que conversar en el exacto, en el número exacto. Por lo tanto, una cosa son los hechos registrados, otra son los productos finales y los tiempos asociados. Entonces, es una evangelización estadística constante la que hay que realizar en este periodo aún con más fuerza. Y si algún otro país ha tenido experiencias positivas en cuanto a esta evangelización, por favor compartir esa experiencia para poder tomarlas como alguna iniciativa a ser replicada en los países. Gracias, Miguel. Sí, por favor, quisiéramos escuchar de los demás países sus experiencias y prácticas que han tenido para abordar este desafío. Lorena, tienes la manita... Ah, pero que tenía problema con el audio. Hola. Hola. Sí, Lorena Díaz, pero Díaz, no Veloso. Díaz, del INE, sí, del INE de Chile. Bueno, gracias por compartir esta invitación a todos los países. Y mi pregunta va a los registros civiles, también al mío, al Registro Civil de Chile. La pregunta es si es que recibieron por parte del gobierno o los gobiernos alguna inyección de recursos adicionales producto de la pandemia, o si han enfrentado todas estas innovaciones con recursos propios o reservados para alguna contingencia de este tipo. Entonces, mi pregunta es ahí, saber si se inyectó algo adicional debido a la relevancia que tiene para todo el país tener estadísticas frescas de lo que está pasando. Eso, muchas gracias. Gracias, Lorena, por la pregunta. ¿Alguien del registro civil? Sí, el registro civil. Adelante. Bien. Vamos a partir por casa entonces. Habla Elsie de Chile. Bueno, efectivamente nosotros no recibimos ningún tipo de recurso adicional. De hecho, al igual que todas las instituciones del Estado, acá en Chile se redujeron nuestros presupuestos. Desde viáticos, así como horas extraordinarias, se redujo todo el presupuesto, digamos, de la institución. Entonces, todo lo que nosotros hicimos para mejorar las transmisiones, para mejorar tecnología, para poder hacer este tema de lo que yo hablaba de las inscripciones en un corto tiempo, etcétera, fue todo con reasignación de lo que teníamos como recursos y también harto compromiso, digamos, de los funcionarios y funcionarias del registro civil. Ya no, fue como un poquito más de voluntad, más que de recursos, en el caso nuestro por lo menos. Muchas gracias, Elsie, por compartir. Buenos días. Buenos días, Perú, ¿cierto? Sí, Carmen Cuadros de Reniec, Huancavelica. Más que una pregunta, de repente es una información, y es que en el Perú hay varias regiones que están en cuarentena. Es más, en Lima mismo se han estado reaperturando progresivamente las oficinas de registro civil e identificación, pero muchos compañeros nuestros han sido contagiados y estamos atendiendo solamente en un 25% presencial. Y en algunas regiones todavía no estamos atendiendo. Como les manifesté la semana pasada, hay registro civil en centros poblados, en las zonas andinas, registros manuales, ellos están atendiendo. Solamente eso. Muchas gracias, Carmen, por la aclaración. Bueno, colegas, creo que estamos llegando al final de nuestro tercer seminario.
pues no queda más que agradecerles que estén acá, que sigan, que el entusiasmo por compartir con los pares, con los colegas de la región es realmente muy enriquecedor. Escuchar los esfuerzos ante los desafíos que se enfrentan, que no son menores, en particular por las restricciones de recursos de todo tipo, tal como lo notó Lorena. Bueno, me quedo con me parece que las ideas clave fueron las campañas de recuperación para llegar a los lugares más recónditos, no olvidar a las poblaciones que tienen alguna limitación de movilidad, ya sea física o simplemente estructural, y no pueden utilizar los servicios digitales. La coordinación con otras instituciones como cementerios, los servicios de pensiones también es algo importante, siempre para evaluar la cobertura de los registros, pero ahora más para capturar los eventos y no perderlos. No puedo dejar de enfatizar la importancia de la articulación de todo el sistema y ver como un todo integral, holístico, el registro civil, Ministerio de Salud, manejo de identidad y estadísticas vitales, porque es la única manera en la que podemos garantizar tanto los derechos humanos de las poblaciones como también informar acerca de la dinámica demográfica y la formulación de políticas en nuestra región. Las oportunidades de mejora es para terminar con una nota muy, muy positiva. Los países han hecho de verdad gala de ingenio, y realmente nos sentimos alentados al ver que están tomando esta difícil situación como una oportunidad para mejorar. Desde la semana pasada se había dicho que había proyectos en el tintero que se están cristalizando, se están catalizando a raíz de este nuevo desafío, así que estamos realmente contentos dentro de las dificultades que la pandemia representa. Quedamos entonces para nuestra próxima cita, que va a ser ya la última. En el próximo seminario vamos a hablar un poco del futuro, vamos a escuchar algunos países que tienen ya planes concretos para salir de la tormenta o qué hacer después de la tormenta y dependiendo de cuánto vaya a durar también. Y vamos a escuchar también de la OEA nuevamente y de la CEPAL también van a contribuir. Entonces, por favor, no falten. Los esperamos con mucho gusto la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien, hasta luego. Hasta luego, hasta martes, chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muy buen día a Muchísimas todos. gracias. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, feliz día. Igualmente. A todos, gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Chao, chao.
Bueno. Revisamos lo pendiente por teléfono. Todavía creo que todavía nos sale conectados. Sí, estoy tratando de cerrarla, pero no puedo. Ok, entonces nos llamamos. Ok, listo. Me desconecto.